Bueno, esto después yo el video que hice se los comparto. Retomé básicamente un poco lo que habíamos hablado en la última clase, que era cómo empezar a clasificar las articulaciones de la mano. Recuerden ustedes que la mano empieza desde la región del carpo, empieza desde el carpo, es decir, ya hay acá hay un nivel articular, que hay una pregunta en la guía que ustedes dicen cuántos niveles o cuántos rangos articulares tiene el carpo. Tiene tres, entre el antebrazo y la fila proximal, entre la fila proximal y la fila distal, que es el otro nivel articular, y el último nivel articular entre la fila distal y el metacarpo. Esos son los tres niveles que vamos a encontrar en los distintos animales. Como ya les dije, uno tiene que prestar y enfocar el estudio principalmente a lo que es el carpo del caballo. Esperen que hay alguno ahí dando vueltas, quiere meterse al aula. A ver, acá estamos, permitir. Ahí está. Entonces, eso es un poco el objetivo, tratar de familiarizarse con las articulaciones de determinadas especies, porque no tiene mucho sentido perder el objetivo de ver cómo es el carpo de un cerdo, cómo es el carpo, porque realmente después no van a tener casos clínicos con eso. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo con esas especies que por el momento eh, no nos están sirviendo demasiado desde este punto de vista del aparato locomotor? Entonces, acá tenemos los tres niveles articulares. Este se llama antebraquio carpiana, el primer nivel, antebraquio, porque está formada por los huesos del antebrazo y por la fila proximal del carpo. Este se llama medio carpiana, entre la fila proximal y la fila distal del carpo. Y el último, que lo marqué recién, es el último nivel articular, que es el carpo metacarpiano. Los dos primeros niveles, el primero que está marcado y el segundo, son articulaciones que se van a clasificar desde el punto de vista del género o de acuerdo a las superficies articulares o la morfología de las superficies articulares, o la geometría, como quieran llamarlo, como si fuese una bisagra. Es decir, se va a comportar como un gínglimo perfecto, como se denomina, es una bisagra. Entonces se va a mover o mover solamente de dos maneras opuestas. ¿Sí? Son movimientos opuestos, la flexión, que es en el caso donde estamos viendo la imagen, en el caso del caballo que está por saltar un obstáculo, se está flexionando, es decir, que se están separando las superficies articulares, se están separando. Si uno después observa desde lateral la forma que tiene el radio en la parte distal, tiene una curvatura, tiene una forma tiene como una tróclea ahí abajo, ¿sí? Tiene como una forma semicilíndrica, y la superficie de los huesos del carpo, al revés, tienen como una concavidad. Entonces eso va a permitir que el carpo en ese lugar se mueva principalmente en la flexión, es decir, que se mueva como para atrás la mano, se va a mover para atrás, y el máximo de flexión que puede realizar es 90 grados. ¿Sí? Es decir, se va a mover 90 grados, prácticamente va a tocar el metacarpo, esta parte de acá, la parte palmar del metacarpo, va a tocar con la parte caudal del antebrazo. Si uno le flexiona completamente, pero eso es la sumatoria en definitiva, de los movimientos que van a ocurrir acá, más los movimientos que van a ocurrir acá. Para que toque esta parte con esta parte, tiene que sumarse la flexión en el primer nivel articular y en el segundo nivel articular. Por eso es casi 150 grados que se mueven en total. ¿Sí? Se suma la flexión de un nivel con la flexión del otro nivel que le sigue. Bueno, y la extensión, lógicamente, el movimiento contrario. ¿Sí? Y acá hay un tope también de extensión. No puede existir, no hay prácticamente, o si lo hay, es muy, muy leve, hiperextensión. ¿Qué quiero decir con hiperextensión? Que la mano se extiende más allá de la línea vertical. Es decir, si yo lo veo de costado, si yo lo veo de lateral al miembro,
cuando está completamente extendido el carpo, se forma como una línea recta entre el antebrazo, el carpo y el metacarpo. ¿No? Acá no lo tengo la imagen, a ver si hay alguna. Esperen un cachito. Como en este caso, ¿eh? En este caso tengo una línea recta que va por el antebrazo, pasa por el carpo y sigue por el metacarpo. Una línea prácticamente recta. La hiperextensión implicaría que la línea se vaya para allá, desde el carpo se vaya hacia allá. Eso no está permitido. No hay posibilidades que ocurra ese tipo de movimientos en la mano del caballo. Sí, en el caso del perro, sí en el caso nuestro, sí en el caso de un gato, pero no en el caso de un caballo. Y eso está dado principalmente, vamos a volver a las articulaciones, está dado principalmente por una serie de ligamentos que impiden la hiperextensión. Impiden que esa línea, que debería ser vertical cuando está extendido, se quiebre como para adelante, esa línea se doble para adelante. Eso está dado principalmente, hay un freno mecánico, además de las formas que tienen los huesos, fíjense que tienen una forma como si fuesen cubos. Entonces llega un tope, llega un límite de extensión, donde si se quiere seguir extendiendo, se frena debido a que, por un lado, a la forma de los huesos y por otro lado, más que la forma de los huesos, principalmente por un ligamento que está en la parte palmar, un ligamento que está en la parte palmar del carpo y se llama ligamento común palmar, ligamento común palmar del carpo. Ese ligamento es una estructura que lo que hace, junto con tendones de músculos, hay músculos que pasan por detrás del carpo, por la parte palmar, músculos con sus tendones, todo eso hace que se frene la extensión hasta cierto punto, que no se pueda hiperextender. Lógicamente Profe, eso, sí, te escucho. ¿se puede dibujar ahí sobre el carpo el ligamento común palmar? Porque en una pregunta de la guía nos hacen dibujar el Sí, ligamento ahora se los común, voy a pero yo mostrar. no Se los sabía voy a cómo era. mostrar, sí, se los voy a mostrar que está acá. Es esto. ¿Lo están viendo? Ligamento común Sí, palmar. Bueno, es esto, es una estructura, un cordón fibroso que está reforzado desde distintos lugares, ¿sí? Ven que tiene una forma como una Y, pero en realidad aparecen otras bandas a los costados. Bueno, ese ligamento después se termina, se pega realmente, se adhiere firmemente a la superficie palmar del carpo. Por eso se llama ligamento común palmar. ¿Sí? No le presten mucha atención a toda la descripción que hace acá, los ligamentos, radio, palmar, sino que por lo menos que les quede claro que en la parte palmar del carpo, hay un ligamento que se llama ligamento común palmar. Ese ligamento es un elemento muy importante desde el punto de vista de la estabilización o de la estabilidad articular y colabora principalmente con la hiperextensión, es decir, evita la hiperextensión del carpo, ¿sí? Para que la superficie de los huesos, sobre todo los bordes articulares de los huesos del carpo, no choquen entre sí. Cuando hay hiperextensión, hay mucha compresión de los huesos, entonces eso puede llegar a lesionar, y es lo que ocurre en algunos casos, y se ve con cierta frecuencia. Ya lo van a estudiar más adelante, cuando estén en cuarto, quinto año. Falta bastante, pero llega rápido. Profe, Sí, si yo ahí tuviera que decir dónde, digamos, inicia el ligamento, ¿me sí, explico? comienza desde el radio. Comienza desde el radio y se va adhiriendo a la superficie palmar de los distintos huesos del carpo. ¿Sí? De todas maneras, vamos a mencionar una serie de detalles, pero no tengan que, no, o sea, lo que voy, no tienen que acordarse de memoria puntualmente de dónde hasta dónde van estos ligamentos.
Cuando yo les diga, miren chicos, este ligamento sí tenemos que saber de dónde hasta dónde va, ahí se los voy a remarcar. En este caso, más allá que un ligamento importante, es un ligamento importante, no hay que saberse así puntualmente desde dónde va hasta dónde va. Simplemente saber que está revistiendo, tapizando la parte palmar de la articulación, revistiendo palmarmente la articulación, es un ligamento bastante grueso y que lo que hace es básicamente evitar la hiperextensión. ¿Sí? Justamente por acá atrás también pasan tendones. Los tendones son cordones que están conectados con los músculos. Los músculos para poder, generalmente, hay montones de tipos de músculos diferentes, pero hay muchos músculos en los miembros que tienen unas ciertas características y que se van a conectar a los huesos mediante tendones. Eso es bastante común. Bueno, los tendones que están pasando también por este lugar, por la parte palmar del carpo, esos tendones también son importantes porque van a colaborar evitando la hiperextensión. ¿Sí? Son estructuras que están por detrás del carpo, por la parte palmar, entonces evitan que la mano del caballo se vaya excesivamente para adelante, cosa que sí se puede hacer, por ejemplo, en nuestra mano o en la mano de un carnívoro, que naturalmente cuando el animal pisa, ustedes van a ver que está como hiperextendida la mano, es distinta a como pisa un caballo, ¿sí? O como pisa una vaca, aunque la vaca por ahí puede llegar a tener cierto grado de hiperextensión. Entonces, estas estructuras, el ligamento común palmar, los tendones, los ligamentos que están entre los huesos del carpo, que son numerosísimos, fíjense, yo les voy a mostrar acá, tampoco tenemos que saber todos los nombrecitos de todos los ligamentos, porque se hace terriblemente complejo la cantidad de ligamentos que hay. Miren, todos estos ligamentos, miren lo que es el carpo, ¿ven? Todos los ligamentos que hay entre estos huesos. Y cada uno de esos ligamentos tiene un nombre. La idea no es que sepan todos esos nombres. Por lo menos saber, ahora vamos a hacer una clasificación de esos ligamentos. Se llaman ligamentos, ¿sí?, intercarpianos. ¿Sí? Intercarpianos. Hay dorsales, hay otros que están más por palmar, hay otros que están entre como a mitad de distancia, no están ni a dorsal ni a palmar, sino que están justamente a mitad de distancia, como metidos entre medio de los huesos. Bueno, cada uno de estos cordones que van de hueso a hueso, fíjense, uniendo los huesos entre sí, cada uno tiene un nombre, pero eso se hace terriblemente complicado de acordárselo. No tiene sentido por el momento saberse todos estos ligamentos, porque no nos vamos a acordar más que un par de días y después se nos va a borrar. El día de mañana, si ustedes se van a dedicar a ser cirujano, trabajar con la parte ortopédica y demás, bueno, tal vez van a tener que profundizar muchísimo más en el estudio, como hace todo el mundo. Cuando uno se especializa en algo y tiene que estudiar y seguir estudiando y seguir perfeccionándose y bueno, y cada vez saber un poco más para tratar de resolver de mejor manera cada uno de los casos que tiene. Y bueno, pero ahora no tiene mucho sentido acordarse cada uno de los nombrecitos que tienen estos ligamentos que están uniendo los huesos del carpo. Entonces, si volvemos de nuevo a la presentación inicial, este rango articular es el que más se mueve, por eso dice 90 grados de flexión, y lógicamente puede volver a su posición inicial, que es la extensión, pero llega a un límite, tiene un tope esa extensión, y cuando hay fatiga muscular, cuando el animal está fatigado, puede haber cierto grado, mínimo grado de hiperextensión, y eso puede llevar a las lesiones en los huesos del carpo. Por eso es que se recomienda que no se fatiguen a los animales, porque si no empiezan a aparecer un montón de lesiones. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Si uno sale a correr, por ejemplo, por decir algo, y uno no tiene estado físico, llega un momento que las patas se te van para todos lados, los miembros se te empiezan a ir para cualquier lado, estás cansado, te empezás a resbalar, o te chocas las cosas, o no levantás bien los pies, entonces te chocas lo que está en el piso, y bueno, eso porque hay fatiga muscular, entonces empieza a fallar el sistema locomotor. Bueno, el animal le pasa lo mismo. Cuando se empieza a fatigar,
y se empiezan a cansar los músculos, empiezan a haber posibilidades de que se empiecen a aparecer lesiones. Por eso es que hay que respetar el tema también de lo que es el ejercicio físico, el entrenamiento, el descanso, bueno, ni hablar de todo el tema de la nutrición, la hidratación del animal y demás, todas esas cuestiones. Bueno, acá estamos viendo el mismo nivel articular, el nivel radiocarpiana o antebrachiocarpiano, ¿sí? Es el primer nivel articular, ahí están unas agujas puestas, que esto después en la práctica, ya les dije, se hace cuando uno tiene que hacer algún tratamiento dentro de alguna articulación, generalmente va a tener que recurrir al conocimiento anatómico para poder saber dónde va a colocar agujas para poder ingresar a las articulaciones y de esa manera poder, por ejemplo, colocar un antiinflamatorio dentro de una articulación. Eso es lo que comúnmente lo van a escuchar el día de mañana, o a lo mejor alguno que tenga cierto acercamiento a las cuestiones deportivas, lo que se denominan infiltraciones, así se llaman. Es decir, son punciones articulares, con el objetivo de colocar algún medicamento, puede ser anestesia también en algunos casos, puede ser también para hacer otro tipo de cuestiones, obtener líquido sinovial para hacer análisis, bueno, tiene un montón de aplicaciones conocer estas cuestiones. Bueno, entonces estamos viendo el nivel radiocarpiano o antebrachiocarpiano, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bien. Este es el nivel que le sigue, el nivel mediocarpiano, que fíjense que en vez de flexionarse 90 grados, tiene la posibilidad de flexionarse 45, más o menos la mitad, ¿sí? Es la mitad, básicamente. Entonces, la primera articulación se puede flexionar 90 grados. La segunda articulación, que ahí la estoy marcando, inclusive se ven unos pozos en la piel, esos pozos es porque se están separando las superficies articulares y por eso me dejan observar esas depresiones que ahí se notan perfectamente. Ese es el nivel mediocarpiano, el nivel que está entre la fila proximal y la fila distal, es decir, donde está la flecha. Este nivel articular acá está flexionado y lo que está pasando acá, fíjense cómo se aproxima. El metacarpo se está aproximando a la parte caudal del antebrazo. En un caballo sano, en un animal sano, ustedes van a levantar la mano y si esa articulación está sana, van a poder tocar básicamente, que se toque la parte palmar del metacarpo con la parte caudal del antebrazo. Ese es el máximo, podríamos decir, prácticamente el máximo de flexión que puede hacer. ¿Sí? El máximo. Se tocan la superficie caudal del antebrazo con la superficie palmar del metacarpo, que es más o menos lo que está pasando en este animal. Entonces, se la clasifica de la misma manera, es una bisagra, un gínglimo, no puede moverse de otra forma, no puede rotar, no puede hacer aducción ni abducción, no puede hacer otra cosa porque las superficies articulares y los ligamentos no se lo permiten. Es una articulación que está diseñada solamente para moverse de esta manera. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Es lo único que va a ocurrir en estas articulaciones. En el primer nivel ocurre flexión-extensión, en el segundo nivel ocurre flexión-extensión. Y en el último nivel que se llama carpo metacarpiano, ya las superficies óseas, si tuviésemos la posibilidad de ver los huesos, cómo son, las superficies de los huesos, en este caso, ya prácticamente no tienen ningún relieve ondulado, no tienen forma así como semicilíndrica ni nada. Si uno los observa, van a ver que son prácticamente planas las superficies articulares que hay entre la fila distal del carpo y la fila proximal del metacarpo. Entonces, ¿qué tipo de movimientos puede existir entre dos superficies planas? Deslizamiento. ¿Cómo digo? Deslizamiento, claro, exactamente. No hay otra posibilidad. Es como querer
agarrar dos ladrillos y querer flexionarlos o querer rotarlos entre sí. No se puede. ¿Cómo voy a hacer si las superficies son planas? Es imposible que eso tenga otro tipo de movimiento más que un pequeño deslizamiento. Y ese movimiento de deslizamiento es prácticamente imperceptible. Nosotros no nos damos cuenta a simple vista que está ocurriendo. Es un movimiento que permite solamente un pequeño grado de deslizamiento entre la fila distal de los huesos del carpo y la parte proximal del metacarpo. Esa es la articulación que se denomina carpo-metacarpiana. Esa articulación carpo-metacarpiana, en el caso de los carnívoros, ¿sí? No en el caballo, en el caso de los carnívoros, en el perro y en el gato, no es una articulación sinovial plana, sino que tiene cierta curvatura entre los huesos del metacarpo y la fila distal, entonces permite que el animal tenga cierta posibilidad de movimiento lateral, haga un movimiento diferente a lo que puede hacer un caballo. Es una articulación diferente, la articulación carpo-metacarpiana en el caso de los carnívoros. No es plana, sino que se la clasifica como de tipo más elipsoidal. Es una clasificación distinta, ¿sí? Y tiene que ver, como ya discutimos anteriormente, con las adaptaciones del aparato locomotor a los hábitos de alimentación, ¿sí? Son carnívoros, por lo tanto, son predadores. Y los predadores necesitan tener también un aparato locomotor adaptado a permitirles cazar, permitirles atrapar otra pieza, otro animal, otra especie. Entonces, es por eso que hay ciertas modificaciones en algunas articulaciones, de ahí también surge una de las preguntas de la guía, que dice, bueno, no me acuerdo bien, pero tenían que ver cómo mueve el antebrazo y el codo el perro y por qué lo puede hacer de manera diferente, comparándolo con un caballo o con un herbívoro, por qué el antebrazo de un carnívoro se puede rotar, y eso va acompañado también con rotación de la garra, digamos, la mano del animal. Y bueno, porque son adaptaciones del aparato locomotor a los hábitos de alimentación. Sobre todo, donde más ocurre es en el caso de los gatos, los felinos. De ahí es que yo les cargué ese video, que lo hizo un ayudante de cátedra de allá de Córdoba, donde él tiene muchos huesos y preparados anatómicos de animales silvestres, porque le gusta bastante toda esa cosa media rara, pero es básicamente muy parecido a lo que pasa con un felino doméstico. En ese caso, no me acuerdo de qué especie, creo que era de puma o no sé cuál era, pero son animales que tienen adaptado su aparato locomotor, no solamente sus articulaciones, sino también algunos músculos y demás, que le van a permitir cazar, que le van a permitir atrapar una presa. Entonces no es plana en el caso de los carnívoros. En el caso de los carnívoros es distinta. Pero en el caso puntual del caballo, es una articulación básicamente plana, es decir, solamente va a permitir deslizamiento, no puede haber flexión, no puede haber extensión, no hay rotación, no hay abducción, no hay ningún tipo de movimiento más que deslizamiento, ¿sí? Bueno, un poquito para hablar de los ligamentos, porque los principales estabilizadores de estas articulaciones complejas, que estamos viendo que hay distintas filas y distintos niveles articulares, básicamente los elementos estabilizadores son los ligamentos. Los ligamentos que estamos marcando acá son ligamentos colaterales, tampoco hay que saber así puntualmente de dónde hasta dónde van, pero por lo menos tener una idea, que van del radio al metacarpo, ¿ven? Sin distinguir entre una parte superficial y una profunda. Bueno, esta presentación yo quedé en dársela y la verdad que no se las compartí, me olvidé, ya se las voy a dar, pero es más o menos la misma que me parece que está en el CIAL. Entonces tenemos ligamentos colaterales, hay un lateral, un colateral lateral, y siempre va a haber un colateral del otro lado, por eso se llaman así. Colaterales quiere decir que hay de los dos lados, de un lado y del otro, por eso tienen ese nombre.
Y este tipo de ligamentos colaterales los vamos a encontrar, con la excepción de la articulación del hombro, va a estar en el codo, están en el carpo, están en la articulación del metacarpo con la falange proximal, entre las interfalángicas, están en la rodilla, en el tarso. Bueno, básicamente se repiten en casi todas las articulaciones de los miembros, con las excepciones que ya hemos mencionado. Bueno, entonces tenemos un colateral lateral, que es el que estamos viendo ahora. Esta imagen me sirve un poquito también para mencionar, voy a tratar de seguir el relieve, fíjense donde voy a marcar ahora, miren, esto es radio, fíjense el radio, la forma que tiene la parte distal, ¿ven? Esta es la forma del radio que tiene la parte distal, y eso me permite entender por qué se flexiona y por qué se extiende a ese nivel, porque fíjense la curvatura que tiene la parte distal del radio, y justamente los huesos del carpo en la parte proximal tienen ciertas concavidades, ciertas cavidades, y eso va a permitir que esto se mueva en la flexión y en la extensión. Lo mismo va a pasar a este nivel, también hay ciertas curvaturas en los huesos, bueno, acá no se ve muy bien, pero también hay ciertas curvaturas entre los huesos de la fila proximal y distal, y ya acá, en la parte distal, ya empieza a ser algo más bien plano. Por eso es que en el último nivel articular prácticamente solo ocurre deslizamiento. Bueno, acá estamos viendo el colateral del otro lado, que es más o menos igual, ¿sí? Va desde el radio, o sería más bien del cúbito, pero bueno, como el cúbito acá ya prácticamente no tiene desarrollo, decimos que va desde el radio hasta los huesos del metacarpo, y se va también uniendo a algunos huesos, a los huesos del carpo, ¿sí? Bueno, por lo menos saber que existen ligamentos colaterales, lateral y medial, que son bien gruesos, que son bien formados, que van a colaborar con la estabilidad de esta articulación, pero los que más, digamos, colaboran con la estabilidad articular son estos que aparecen acá, los que están acá con el nombre de intercarpianos. Estos son los ligamentos, esos chiquititos que yo les mostré hace un ratito, que van de hueso a hueso y que son mucho más complejos que esos dibujos que les mostré, porque son cordones muy cortitos que van entre huesos, entre las mismas filas de hueso o entre filas opuestas también hay algunas uniones, y esos ligamentos se llaman ligamentos intercarpianos. Inter quiere decir entre los huesos del carpo. Fíjense que están distribuidos como en 3 grupos. Hay un grupo dorsal, que es esto que estamos viendo acá. Esto que estamos viendo acá son los intercarpianos dorsales. Después hay un grupo palmar. Dentro de ese grupo se destaca el ligamento común palmar del carpo. ¿Sí? El ligamento común palmar del carpo pertenece a este grupo de ligamentos intercarpianos palmares, y después hay otros que están metidos entre medio, a mitad de distancia, no son ni dorsales ni palmares, sino que están como a mitad de recorrido, están metidos entre los huesos del carpo, que son realmente muy cortitos, pero muy potentes, y esos ligamentos, todo este conjunto de ligamentos, son los principales estabilizadores de la articulación del carpo, en su conjunto, ¿sí? Tanto del primer nivel articular, del segundo nivel, como del tercer nivel articular. Estos ligamentos se llaman así, intercarpianos, por lo menos saber eso, no los nombrecitos que va del radial al intermedio, el lunar al accesor, no importa. Si en algún momento lo van a tener que estudiar, si es que se van a dedicar a la parte ortopédica o demás, lo van a tener que empezar a manejar un poquito. Por el momento, por lo menos tener una noción de que existen ligamentos intercarpianos, que hay un grupo dorsal, hay un grupo palmar y hay un grupo interóseo. El interóseo quiere decir que está como a mitad de recorrido, que son bien profundos, que están metidos como dentro de la articulación, y para poder observarlo realmente hay que desarmar bastante la articulación para poder visualizar estos ligamentos cortitos. ¿Sí? Bien.
Acá ya los mostramos. Este es